Buenas tardes, bienvenidos al resumen semanal del 6 de agosto al 10 de agosto de 2012, un breve resumen de lo más importante durante toda la semana, sucedió durante toda la semana. ¿Qué tuvimos de datos económicos? El crédito del consumidor en Estados Unidos subió 6.500 millones en junio, por debajo de los 10.300 millones. Simplemente continúa fluyendo el crédito a la economía de Estados Unidos, no de una forma fuerte, pero pues continúa fluyendo, lo que significa que continúa teniendo demanda y algo de soporte que no hace necesario ese tercer plan de estímulo. Simplemente esta semana fue una semana de pocos datos, pero los que se mostraron todavía que Estados Unidos continúa por buen camino y no hay mayores preocupaciones en esta economía. De hecho, la productividad no agrícola de Estados Unidos subió a 1.6% por encima del 1.3% esperado. Los costos laborales repuntaron 1.7% por encima del 0.9% esperado. Inventarios de crudo para la semana pasada bajaron 3.7 millones. Gasolina y destilados lo hicieron en 1.8 y 0.7 millones respectivamente. Simplemente tenemos algo de descenso, aunque claramente venimos de máximos de más de 20 años, por eso simplemente ante la fuerte cantidad de inventarios, pues continuamos con esa presión bajista. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos para la semana pasada bajan de 367.000 peticiones a 361.000, por debajo también de lo esperado. Simplemente continuamos en esa senda de los 360 con estabilidad en términos de empleo. El déficit comercial de Estados Unidos baja a 42.900 millones, por debajo de lo esperado de 47.500 millones de dólares. Simplemente continúa con un fuerte desempeño en las exportaciones. Importaciones estuvieron un poquito quedadas, lo que simplemente significa que Estados Unidos va por un muy buen momento, y eso se reflejó, ahorita lo miraremos en las gráficas, en su índice accionario, sus índices accionarios. Subasta de bonos a 30 años cortan con una tasa de 2.83% por encima del 2.58 previo. La demanda superó 2.4 veces la oferta. Ya el mercado ha empezado a reaccionar un poquito a tasas a la alza en términos de tasas de largo plazo, simplemente viendo algo de mejor desempeño en términos de la economía. Durante la semana se publicó que cerca del 75% del territorio, o las viviendas del 75% del territorio de Estados Unidos, están ya registrando ascensos en su precio. Entonces Estados Unidos prácticamente terminó con muy buenos datos durante la semana. No fueron muchos, pero muestran que simplemente van por buen camino. El que sí estuvo cojeando un poco fue el IPC de China, que bajó de 2 a 1.8 por encima del 1.7 esperado. Continúa claramente la desaceleración y eso permite que los precios bajen. El mercado lo tomó como no, pues lo tomó como algo malo, pero no tan malo. De todos modos, abre la posibilidad de un estímulo. Digamos que los mercados se movieron sobre todo por ese estímulo que esperan desde China, que está sufriendo señales de desaceleración. La producción industrial de China creció en julio 9.2%, por debajo del 9.5 previo, y 9.8% esperado, digamos que confirmando ese escenario de desaceleración. Así que el resumen en términos de datos fundamentales fue una economía de Estados Unidos que continúa con buen desempeño, pero que simplemente China estuvo, digamos, generando algo de temores que frenó un poco los ascensos, pero se encontró simplemente digamos que una expectativa por estímulo en China. Así que los datos fueron algo mixtos, algo confusos. Eso generó indecisión por la semana y vamos a ver cómo se representó eso en términos de gráficas. Vamos a ver entonces qué pasó con el índice Dow Jones. Durante la semana simplemente tuvimos indecisión, escasez de datos, expectativa por mejora, y estímulo en China mantuvo la fuerza compradora. Aunque esa fuerza compradora no estuvo acompañada de mucho volumen, simplemente los volúmenes continuaron descendiendo, así que simplemente contra resistencias el mercado continuó con esa expectativa de estímulos en China. Ya la próxima semana conoceremos con más detalles si podemos avanzar por encima del 13.300 o no ante datos de vivienda en Estados Unidos e IPC de este país. Así que continuamos con ese sesgo alcista para el Dow Jones en zona de resistencia. El petróleo con bastante volatilidad durante la semana, es decir, registró mayor volatilidad durante la semana. Llegó a niveles de resistencia del 95, donde empezó a encontrar algo de presión vendedora, empezó a corregir la demanda, pues digamos que no se ve muy fuerte por la desaceleración en Europa, desaceleración en China. Simplemente el mercado trató de mantener la fuerza compradora durante el día viernes, pero abre la puerta ya para correcciones a niveles de 90-87. Así que también el petróleo llegando a niveles de resistencia importantes. El dólar en Colombia no presenta variaciones, aunque se ha notado algo de sesgo alcista en las últimas jornadas. Simplemente continuamos cerca de los 1.790 con indecisión. No hemos vuelto a tocar el 1.770. Sigue siendo un mercado bastante lateral, pero que por ahora, digamos que trata de mantener ese sesgo alcista. Recordemos que hemos bajado tasas de interés. Las minutas del República también mostraron la intención de continuar con ese descenso en términos de tasa.
y pues simplemente la economía colombiana se ha venido desacelerando, lo que impacta de forma negativa la cotización de nuestro peso. Así que también hubo algo de leve devaluación en el mercado local. En cuanto a las acciones más importantes durante la semana, los movimientos más fuertes, empecemos primero con el índice. ¿Qué tenemos en términos del índice Colcap? Veníamos de 3, 6, 7 jornadas consecutivas con descensos. Simplemente tratamos de recuperar parte de esa pérdida de impulso. El mercado se recupera con muy buen volumen jalonado por petroleras y llegando a niveles ya de resistencia. Simplemente tuvimos una buena recuperación por petroleras tras la publicación de resultados de Pacific Rubiales, que le dio un nuevo impulso al índice accionario Colcap para las últimas jornadas. Así que recuperación tras fuertes caídas jalonada por petroleras. Entonces veamos qué pasó en términos de petroleras para la semana. Empecemos con la más grande, que es Ecopetrol. Simplemente continuó por encima de su soporte de los 5100 y continúa incrementando su avance hacia la siguiente resistencia cercana a los 5400, 5500. Estaríamos en esta zona de máximos como la resistencia importante para Ecopetrol. Así que tras recuperación del petróleo continuó con su avance y logra ubicarse por encima del 5100, avanzando hacia resistencias del 5400 y 5500. Pacific Rubiales, digamos que la que generó este impulso alcista durante la semana, simplemente presentó resultados que no fueron completamente buenos, pero sí mostró que el mercado de pronto había esperado algo mucho peor. Simplemente el resultado del segundo trimestre no es nada alentador, viene algo que es de descenso en términos de ingresos y utilidades, pero demostró que el resultado, por lo menos en el acumulado del año, va bastante bien y por valoraciones le permite repuntar con fuerza en las últimas dos jornadas, pasando el 39.600 y acercándose a su nivel de resistencia más importante, que es el 45.000. Adicional, gana permiso, licencia ambiental para inyectar agua a su pozo más importante, aumentar durante un año más o menos en 20.000 barriles la producción de este pozo, donde el 60%, un poquito menos del 60% es de Ecopetrol, el 40% del campo Rubiales es de Pacífica. Así que ya tras dos avances, llegaría la próxima semana a zona de resistencia tras la publicación de resultados. Esto jalonó entonces el índice Ecopetrol y Pacific Rubiales. Petrominerales, después de descontar los malos resultados que en cierto modo estaban incorporados en la gráfica, llega y corrige hacia su nivel de resistencia de los 16. Un buen avance para Petrominerales, que avanza hacia los 16, donde encuentra ya resistencia. Ahora en minutos estaremos analizando los resultados financieros de Pacific Rubiales. Y Canacol ha perdido todo tipo de volumen. Los volúmenes han descendido de forma significativa. De hecho, si bien se ve con ascenso en la gráfica, no marca precio y desciende, queda como las de mayor descenso durante la jornada, se tornó completamente lateral. Los volúmenes descienden a espera de los resultados empresariales de Canacol. Mercado muy atento a los niveles de producción de esta pequeña petrolera. Así que continuamos con lateral para Canacol, que no participó del rally durante la semana. Noticias importantes también para ETB, donde ya en menos de 5 días recibirá su demanda o lo que le corresponde de la demanda contra Claro. Esto genera un gap de apertura, el volumen fue muy fuerte, aunque el mercado no cree durante estas jornadas el movimiento, pero rompe ya con la tendencia bajista y le da un muy buen soporte a la acción, que podría continuar hasta el 480, 520, siempre y cuando rompa el 420. Importante romper toda esta zona de mínimos previos que hoy en día se comportan como resistencia, pero pues cambia un poco la percepción de los agentes frente a ETB, aunque el volumen no fue muy alto. De todos modos se destaca un poco el nerviosismo que se mantiene sobre este tipo de activos, los que se mantienen sobre Bogotá. Bancolombia también fue protagonista durante la semana con importante volatilidad tras llegar, bueno, aquí vamos a alejar un poco la gráfica para que vean dónde rebotó Bancolombia tras llegar a mínimos de su comportamiento lateral. Encuentra algo de demanda tras llegar al 25-24, estos niveles mínimos que encontrábamos en sesiones previas, simplemente rebotando después de una fuerte caída atrás, presentar resultados empresariales, publicar resultados empresariales con descenso en utilidad. Simplemente la desaceleración de la economía está impactando el sector financiero y es golpeada, pero durante la semana alcanza a repuntar muy buenos volúmenes, pero lo que es el 26 hasta el 26.700, toda esta zona es una zona de resistencia importante, donde ya el viernes se encuentra algo de venta y presenta algo de indecisión, así que simplemente rebota después de fuertes caídas que se generaron durante la semana
pasada. Movimientos importantes también fueron registrados en Grupo Sura, que con mucho menos volumen, vamos a la ordinaria, con mucho menos volumen también tuvo bastante volatilidad, impactada simplemente por los resultados de Bancolombia, logra recuperar la zona de resistencia, pero continúa marcando, digamos que poco volumen y alta volatilidad el activo. ISA continúa descontando sus utilidades, trata de recuperar ante el buen sentimiento del día viernes, no obstante continúa dentro del comportamiento lateral donde el soporte serían los 10.600, continúa entonces ese comportamiento de lateral para ISA, que no encuentra por ahora razones para avanzar con fuerza y continúa con expectativas de descenso hasta los 10.600. Semargos fue algunas acciones rompieron tendencia alcista y empezaron a tener algo de presión bajista. Entre ellas se encuentra Semargos, que venía muy bien con un movimiento alcista y rompe lo que es el 29, el 7000. Prácticamente empieza a perforar ese nivel y encontrar algo de presión bajista, ya dejando dos máximos menores, lo que puede dejarlo entre los 7000 y los 6700 para la próxima semana. Incluye algo de presión bajista entonces la acción de Semargos, e incluimos también a Éxito dentro de esa presión, donde rompe lo que era su último movimiento de tendencia alcista. Aquí podemos trazar algo de tendencia alcista, la última que llevaba Éxito, se rompe durante la semana, hace un pequeño pullback, dependerá de la próxima semana si logra recuperar lo que era su tendencia alcista previa o de lo contrario descenderíamos a 27.000. Así que algunas acciones durante la semana presentaron movimientos que les generó la pérdida de tendencia alcista que llevaban durante semanas anteriores. Así que en resumen, financiera rebotando un poco después de tanta caída, petroleras generando las valorizaciones de los índices tras utilidades, simplemente el mercado incorporando nueva información y las demás todavía laterales o con nueva presión bajista. Eso fue entonces lo que pasó durante la semana.